participantes del grupo educativo, del grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Sean todos bienvenidos a la primera clase del curso de Comprendiendo al alumno con trastorno del espectro autista. A todos los participantes le recordamos que puedan dejar sus consultas en la sesión de comentarios para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada María de los Ángeles Morillo, licenciada en Educación Integral, psicoeducadora, orientadora educacional, asesora en disciplina positiva, crianza respetuosa, abordaje del TDAH, entrenadora Delta en detección temprana del autismo COC Delta 00298. Estimulación del lenguaje en niños con autismo COG CP SLEN 0269 y facilitadora en capacitaciones educativas. Licenciada de Los Ángeles, ya puede iniciar con la capacitación. Hola a todos, buenas tardes y sean bienvenidos a este curso titulado Intervención Pedagógica para la Atención Educativa a Estudiantes con Trastornos del Espectro Autista. Bien, antes de iniciar, quiero hacerles el conocimiento de que toda la información que van a recibir acá está fundamentada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, así como también todo el material que los participantes van a recibir en sus correos electrónicos. ¿Okay? Aquellos eh, que quieran optar por sus certificados, ¿sí? Y también hacerles el conocimiento de que dentro de ese material, por aquí hay un manual de juegos para niños con autismo. Y de ese manual, pues les voy a estar hablando para la segunda fase. Pero para esta primera fase, pues les voy a estar desarrollando lo que son los trastornos del espectro autista, concepto, causas, síntomas y tratamiento. Y bien, voy a iniciar con lo que es el autismo. El autismo, como ya les mencioné, pues forma parte de los llamados trastornos generalizados del desarrollo. En estos trastornos no solamente se produce un retraso en el desarrollo, sino un desarrollo atípico, ¿ok? Lo que a veces se llega a denominar, entre comillas, un desarrollo normal, con amplia alteración de las funciones. La mayoría de los niños trastornos generalizados del desarrollo también sufren retraso mental. Y dentro de los niños con autismo existe un amplio espectro de gravedad, teniendo algunos síntomas más graves y otros síntomas más leves. De allí es de donde viene a darse lo que es la clasificación o los niveles del autismo. Pero de eso les voy a estar hablando más adelante, luego de mencionarles lo que son los síntomas. Ahora bien, respecto a lo que son los síntomas, los más habituales son falta de contacto con el entorno. En el aula de clases, el docente, y yo considero que independientemente de que no seas docente de educación especial, puedes darte cuenta a través de los siguientes síntomas, pues falta de contacto con el entorno, hay unos movimientos corporales estereotipados, hay algunas anomalías en lo que es la emisión, la forma y el contenido del lenguaje en el niño. Hay una anormalidad muy marcada en lo que es la comunicación no verbal, donde puedes ver los niños que se comunican muchísimo, te vas a poder dar cuenta que hay otros que no, que están como aislados. Y también hay una insistencia irracional en el seguimiento de rutinas, de lo que mencioné anteriormente, movimientos estereotipados. Existen también lo que son los déficits en la interacción social. Estos son probablemente los más característicos y específicos de los niños con autismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde pequeños los niños no responden a los gestos y a miradas de la gente a su alrededor. El niño no busca el contacto con otras personas. Ellos prefieren jugar en solitario, ¿no? Muchas veces los llamas por su nombre,
buscas algún juguete de colores que creas que van a ser atractivos para el niño y el niño no responde a estos estímulos sensoriales. Por supuesto, no en todos los casos, pero ocurre casos en los que hay niños que presentan unos síntomas diferentes de otros. También presentan problemas serios en el lenguaje comunicativo, el verbal y el no verbal. Frecuentemente no tienen un lenguaje inteligible o repiten las palabras que ellos escuchan, ¿no? Eso es lo que llamamos ecolalia. Alteran el orden de las palabras o tal vez las usan con el significado que para ellos es particular, ¿no? También en cuanto a lo que son los comportamientos repetitivos o estereotipados, solamente les interesa una cosa, tienen fijación por decir por un objeto, ¿no? De manera excesiva e inflexible. Un ejemplo de esto puede ser las ruedas de los carritos o las ruedas de los coches, las llantas de los coches de juguete, los que son juguetes de color rojo, juguetes de colores llamativos amarillo, ¿sí? También realizan rituales o rutinas muy repetidas sin función alguna o movimientos estereotipados como por ejemplo el aleteo de las manos. Yo les quiero comentar que en una oportunidad estuve en una capacitación y en un diplomado y hubo una especialista que comentó que los comportamientos repetitivos o estereotipados, el niño lo realizaba porque de alguna u otra forma le generaba alguna tranquilidad, ¿no? Alguna tranquilidad o que sí es funcional, aunque se puede llegar a creer que no es funcional, pero el niño quizás es como, por ejemplo, encuentras en el aula al niño que toma el pupitre o la sillita y la rueda de un lado a otro, de un lado al otro. Quizás este sonido le es agradable al niño y por eso el niño repite esa actividad, ¿no? Entonces a veces el docente no puede comprenderlo, pero es solamente un ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Ahora bien, quiero hablarles sobre, por ejemplo, lo que son las causas. Hay mucha, vamos a decir que hay mucha coincidencia en que dentro de lo que son las causas de los trastornos del espectro autista, no se conoce, por ejemplo, en el caso del autismo, no se conoce la causa del autismo. Ocurre lo mismo con el Asperger. Ocurre lo mismo con el trastorno desintegrativo de la infancia y con el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no? Lo único que se sabe es que en el caso del autismo es un trastorno genético porque es frecuente también, de hecho, en hermanos de niños con autismo con una frecuencia del 4,5% en hermanos de pacientes, ¿no? Pero también se puede decir que el autismo podría ser consecuencia de la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana del desarrollo fetal. ¿Ok? Es decir, es como que cuando comienza la etapa del desarrollo fetal, allí empieza una interrupción en el desarrollo normal del cerebro y esto es causado por defectos en los genes. Quiero compartirles también que en aquel diplomado que estuve haciendo, la especialista mencionó, nuestro ADN tiene una información, ¿no? Es nuestra información genética. Supongamos que es como un suéter o un abrigo tejido, ¿no? Y supongamos que agarras y cortas un hilo y comienzas a destejer todo ese abrigo, ¿no? Entonces quedan únicamente los hilos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que especialista en ese entonces fue cuando eh, se desarrolla, vamos a decir en sí forma, la estructura ADN, en el caso del autismo, la información que nos da o los códigos que nos da son completamente diferentes a los del gen de algún niño o de alguna persona más típica, pues, ¿sí? Es lo que les quería explicar. Ahora bien, mediante lo que son estudios de imagen cerebral, como por ejemplo la resonancia magnética y la tomografía axial, esto lo hacen especialistas, se encuentran alteraciones en la morfología cerebral. Hay un agrandamiento en lo que son las zonas del cerebro que contiene el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y hay alteraciones en el cerebelo y en la parte frontal del cerebro. ¿Okay? En cuanto a cómo se diagnostica el autismo, la observación conductual de un niño con autismo con fines diagnósticos es una tarea compleja que tiene que ser realizada por profesionales expertos.
¿Cuáles son estos profesionales expertos? Neuropediatras, psiquiatras o psicólogos. Por lo menos yo parto de la siguiente premisa, ya que los trastornos de espectro autista se encuentran dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Este es un manual de psiquiatría. Entonces, considero que el especialista más acertado para poder diagnosticar trastorno del espectro autista o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo es obviamente un psiquiatra infantil, psiquiatra infanto-juvenil, con el apoyo de un neuropediatra o de un neuropsicólogo. Ahora bien, se tiene que realizar una exploración también física y neurológica completa con pruebas de visión y de audición. Durante esta fase es aconsejable poder observar la relación con la madre, ¿no? Con esa persona con quien el niño tiene más cercanía o esa persona que atienda preferiblemente al niño, porque eso le puede aportar al especialista datos muy importantes para poder dar un diagnóstico. Ahora bien, para realizar lo que es el diagnóstico del autismo, se tienen que detectar déficits severos, ¿sí? En tres áreas principales. Primero, alteración cualitativa de la interacción social, alteración en la comunicación y patrones de comportamientos, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. ¿Okay? Pueden ser de tres formas, puede ser de una sola forma, puede ser combinado. Quiero mencionarles también que dentro de todos los trastornos del espectro autista se presentan los síntomas giran alrededor de lo que es las áreas de interacción social, las áreas de comunicación y los patrones de comportamiento. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Cómo se trata el autismo? ¿No? El tratamiento conductual reduce, lo que son los comportamientos no deseados, promueve el lenguaje, la interacción social y además aumenta habilidades que forman la independencia. La persona más acertada para lo que es el tratamiento conductual, bueno, el psiquiatra, neuropsiquiatra, psicólogo clínico también. Es fundamental también el trabajo de los padres para poder ayudar al niño y buscar los servicios necesarios disponibles en su área. Hay programas educativos también. Estos tienen que basarse en principios estructurados, tienen que incluir un sistema de aprendizaje del comportamiento, terapia del lenguaje, terapia ocupacional. La psicoterapia también está indicada en los autismos, en lo que es el autismo de alto grado de funcionamiento, ¿no? En el trastorno de Asperger. Todo esto encaminado a mejorar las competencias sociales o la expresión de sentimientos. Vamos a tener en cuenta que estos niños tienen dificultades en estas áreas. Siempre vamos a tener en cuenta todo esto, ¿ok? Y también a veces es necesario el uso de medicación para tratar síntomas psiquiátricos. No es que existe una medicina que cura esto, no, simplemente son medicamentos para tratar algunos síntomas que pueden aparecer, ¿no? Por ejemplo, para la ansiedad, antidepresivos, para reducir los comportamientos repetitivos y antipsicóticos y para mejorar también lo que es la parte de la interacción social. Ahora bien, si recuerdan, al principio les mencioné que dependiendo de la sintomatología se va a dividir el autismo en, en tres niveles, ¿ok? Esto es según la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. O por lo menos en el nivel 1, las personas en este nivel tienen dificultades, los niños en este nivel tienen dificultades en la comunicación social y en las interacciones sociales, así como en la flexibilidad del comportamiento, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, hay problemas en lo que es la flexibilidad del comportamiento. Para la interacción social, el niño necesita la comunicación, ¿no? Y tiene que haber una flexibilidad del comportamiento también para la interacción social. Entonces, cuando el niño presenta estos aspectos, el niño requiere apoyo. Esto es en el nivel 1. Además, puede tener intereses restringidos y patrones repetitivos de comportamiento
pero pueden funcionar de manera independiente en la vida diaria con un apoyo mínimo. En este caso, el niño simplemente requiere apoyo, ¿sí? Vamos a decir que es un apoyo mínimo, no es tan grave. Ahora bien, en lo que es el segundo nivel, el niño requiere apoyo sustancial, o se podría decir también que requiere de un apoyo medio, por decirlo en cierta forma. Los niños con autismo de nivel 2 necesitan más ayuda, por ejemplo, para comunicarse, para relacionarse con los demás. Necesitan un poquito más de ayuda que el niño del nivel 1, ¿ok? Para que puedan allí familiarizarse un poco con la diferencia entre un nivel y otro. Por otro lado, también pueden tener problemas para adaptarse a cambios en su entorno, presentar comportamientos repetitivos y estereotipados. También requieren más apoyo para llevar a cabo algunas actividades en la vida diaria. Si en el nivel 1 pueden llevar a cabo algunas actividades en la vida diaria con apoyo, en el nivel 2 necesitan más apoyo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de vestirse, para comer, para alimentarse o para preparar la comida si fuera el caso. Ahora bien, en el nivel 3, el niño requiere apoyo muy sustancial, es decir, eh, requiere apoyo total, por decirlo de cierta forma, de otra manera, ¿sí? En este caso, los niños con autismo del nivel 3 tienen un funcionamiento muy limitado, necesitan un alto nivel de apoyo en todos los aspectos de su vida. Además, presentan dificultades para hablar, para relacionarse con otras personas y para hacer actividades básicas. Entonces, todo esto es el contenido que está relacionado con el autismo, trastorno del espectro autista, uno de los más comunes. Ahora bien, voy a pasar a compartirles otro material, ¿sí? Que es el que está vinculado con el segundo de estos trastornos, que es el síndrome de Asperger. Me van a permitir un momento que les voy a estar compartiendo el material. Acá nos encontramos con el segundo de los trastornos del espectro autista, que es el síndrome de Asperger, ¿no? El síndrome de Asperger es un trastorno neurológico considerado trastorno del espectro autista. Hay un detalle también importante que quería mencionarles y es que anteriormente en lo que fue el DSM-4 se les llamaba a lo que son ahorita los trastornos del espectro autista, se les llamaban trastornos generalizados del neurodesarrollo. Entonces luego, cuando viene la quinta edición del manual, se unen estos cuatro trastornos, se unen en lo que son los trastornos del espectro autista. Bien, esto afecta a la manera en la que el cerebro procesa la información. Los niños tienden a ser, los niños son los que suelen más tener, eh, más proclives, ¿no? Que las niñas a tener autismo, por decirlo en cierta forma. Por cada 4 varones con Asperger hay una sola niña diagnosticada, ¿sí? Aún no se tiene evidencia científica de por qué ocurre esto. Este es un trastorno del neurodesarrollo que se diagnostica en la edad escolar, particularmente entre los 4 y en los 11 años. Lo que son los 4 ya entre los 4 y a los 11 años. Bien, las personas que lo padecen frecuentemente se caracterizan por tener un lenguaje fluido, una inteligencia promedio o superior a la media, incluso al tener habilidades analíticas, ¿sí? Porque muchos tienden a ser muy inteligentes y una capacidad de concentración bastante prolongada, ellos pueden desenvolverse muy bien en trabajos tecnológicos. Sin embargo, también suelen presentar dificultad para comunicarse con los demás. Ahora bien, ¿en qué áreas encuentran dificultades las personas con Asperger? En la comunicación, en las relaciones sociales, hay una inflexibilidad mental y comportamental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa inflexibilidad mental y comportamental es lo que les lleva a tener dificultad en la relación social,
¿no? Y por ende en la comunicación, porque para comunicarnos, para poder relacionarnos a nivel social, pues tenemos que comunicarnos, ¿no? Y tenemos que tener un comportamiento adecuado y tenemos que ser un poquito más receptivos, ¿no? Por decirlo en cierta forma. Entonces ellos tienen, las personas, los niños que presentan Asperger, pues tienen dificultades en estas áreas. Ahora bien, ¿cuáles son las características que presentan los niños que tienen Asperger? Primero, dificultad para manejar lo que son las relaciones sociales que ya les mencioné. Aunque esto no afecta la capacidad intelectual, ellos suelen tener una inteligencia normal a alta. Algunos son ingenuos y crédulos, por el contrario, pues son personas honestas, son personas sinceras y fieles. Algunos tienden a tener dificultades para comprender lo que otra persona está pensando o sintiendo. Es decir, para ponerse en el lugar de otro, en lugar de la otra persona. En el caso, por ejemplo, de la empatía, ¿no? Les cuesta mantener el ritmo normal de una conversación. Está afectada la comunicación, tengamos eso en cuenta. Por el contrario, prestan una atención inusual a los detalles de la misma, ¿no? Es decir, prestan una atención inusual a los detalles de la conversación, pero les cuesta mantener el ritmo de la conversación. Se alteran fácilmente si les colocan algún cambio en una rutina, en alguna transición. Son muy literales en el lenguaje y en la comprensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se le puede dar a un niño que tiene Asperger una instrucción demasiado larga. Se tiene que ser muy preciso. Por ejemplo, tiende tu cama, ¿sí? Por citar algún ejemplo. Continuando con lo que son las características, tienden a ser muy sensibles a sonidos fuertes, colores, luces, olores y sabores. Todo va a depender de, esa área sensorial en la que el niño esté, digamos, más afectado, en la que sea más o menos perceptivo, porque se vuelven ultra sensibles, ¿ok? Bien, también está lo que es la parte de la fijación en un tema o en un objeto, que lo mencioné también, guarda relación con el autismo, ¿no? Pueden llegar a ser expertos en algún tema. Algunos tienden a ser un poco torpes en el deporte o a presentar dificultad para realizar actividades deportivas. Tienen dificultades en la toma de decisiones. Tienen una inexistente o incluso no participan, no les gusta participar en juegos recreacionales, ¿no? Y tienen problemas también para comprender lo que son las reglas de dichos juegos. En otros casos también tienen un déficit notable de la interacción social, hay deficiencia en la interacción social con los compañeros, con los profesores y con otros adultos en general. Tienen una tendencia extrema a la soledad, les gusta estar solos. Tienen problemas para respetar las normas, las normas sociales. Eh, Tienen unas conductas inapropiadas al lugar donde se encuentren, ¿no? Sea la escuela, sea el supermercado. Tienen falta de confianza, ausencia de empatía por los demás. Esto viene a ocurrir por fíjense que el punto donde tienen empatía con los demás guarda relación, por lo que les mencioné anteriormente también. Tienen dificultad para seguir y mantener las conversaciones, tendencias a repetir rutinas, si se dan cuenta, son síntomas, la mayoría de los síntomas son parecidos a los del autismo. Eh, Hay graves problemas también de adaptación a los cambios, por muy pequeños que estos sean. En cuanto a lo que son los síntomas del síndrome de Asperger, entra lo que es la parte de la neuropsicología y el Asperger. Primero está el déficit en la teoría de la mente, ¿no? Hay una aproximación al síndrome de Asperger desde el punto de vista neuropsicológico, ¿ok? Estos son síntomas desde el punto de vista neuropsicológico para darme a entender un poco mejor. Primero está el déficit en la teoría de la mente, ¿no? Eh, Cuando anteriormente yo les mencionaba la incapacidad de las personas con Asperger para ponerse en el lugar del otro, les estaba hablando precisamente de la teoría de la mente, ¿no? Este es un término que hace referencia a la capacidad humana de formarse una representación interna de los estados mentales de otras personas, es decir, también de reconocer las emociones en otras personas.
Por lo tanto, las personas que tienen Asperger tienen que aprender estos patrones sociales porque por simple observación no tienen la capacidad de, de poder detallarlo o de poder comprender. Otro de los síntomas o otra de las teorías es la teoría del déficit de la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son las habilidades de alto orden que están implicadas en la generación, la regulación, la ejecución efectiva y el reajuste de las conductas dirigidas a objetivos. Es decir, todo lo que voy a hacer, todo lo que el niño necesita hacer para desarrollarse eh, como un escolar, como bien sea en el caso de los adolescentes, como un estudiante académico, ¿no? Las funciones ejecutivas engloban procesos como por ejemplo la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento, la flexibilidad, la inhibición y la toma de decisiones. Si nos damos cuenta, todos estos son procesos que necesitamos para poder realizarnos en la vida, ¿no? Tanto para poder estudiar, para poder trabajar, para la relación familiar, ¿no? Todo esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si existen dificultades en estos procesos, no se podrán realizar las actividades de la vida cotidiana de una forma correcta. Y, por ende, no va a poder llevar su vida cotidiana del mismo modo que un niño, digamos, neurotípico, ¿sí? Sin embargo, una intervención neuropsicológica adecuada y en el momento indicado, en el momento clave, a una temprana edad, es adecuado y puede ser la clave para que estos niños puedan mejorar, pues, o los adolescentes con Asperger puedan mejorar en sus habilidades, en todas estas habilidades. Ahora bien, respecto a lo que es la teoría de la disfunción del hemisferio derecho, esta teoría va ligada con la capacidad deficitaria de expresar e interpretar la información emocional. ¿Qué es lo que ocurre? Que el hemisferio derecho es clave en el procesamiento de la información visoespacial. Además, está directamente relacionado con la capacidad de poder reconocer y comprender gestos y expresiones faciales y con la regulación de la entonación, ¿no? De todo lo que conlleva nuestras emociones, ¿no? Porque no es solamente que el niño vea una imagen, y de eso les voy a hablar en la segunda fase de este curso, no es solamente que el niño vea una imagen de una carita feliz y se le muestre que tiene que sonreír porque eso es estar alegre. No, es también el saber enseñarle al niño, y de esto se encargan los especialistas en las terapias, eh, el saber enseñarle al niño el comprender esa emoción de la otra persona, tanto las de sí mismo como las de otros. En cuanto a lo que es el tratamiento para el síndrome de Asperger, este va a consistir en maximizar las capacidades para el desarrollo, el aprendizaje y el desempeño social y va a comprender terapias desde la niñez hasta la adultez. Si me preguntan, ¿una persona, un adolescente puede recibir terapia para el síndrome de Asperger? Sí, pero lo mejor sería que esto se lleve a cabo en tempranas edades, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo viene a ser el tratamiento en la niñez? Bueno, cada niño es diferente. Vamos a empezar por allí. Cada niño es diferente, por lo que no hay un enfoque único para todos. Es decir, el psiquiatra infantil, el psicólogo, no tiene un programa de atención a Asperger para todos los niños. No, porque cada niño va a presentar algunos signos, algunos síntomas diferentes a otros y el especialista tiene que fundamentarse en toda esa información para poder llevar a cabo la terapia que el niño va a necesitar. ¿Okay? Entonces, es posible que el médico tratante deba probar varias terapias hasta encontrar una que funcione de la manera correcta. ¿Okay? ¿Cuáles pueden ser estas terapias? Bueno, primero el entrenamiento en habilidades sociales. Pueden ser sesiones individuales, en grupo. Los terapeutas le enseñan al niño a expresarse de la manera más adecuada y también a interactuar con los demás, ¿ok? Con los demás niños. Por otro lado está la terapia del habla y del lenguaje, que se habla mucho de ella. Esto mejora las habilidades de comunicación del niño, ayudándolo a mantener una conversación y comprender las señales sociales como los gestos con las manos y el contacto visual. Por otro lado está también la terapia cognitivo-conductual,
Esta ayuda al niño a cambiar su forma de pensar. O yo diría no tanto a cambiar, sino a ir mejorando, a ir trabajando, a ir mejorando, transformando su forma de pensar, porque esto es un proceso gradual, ¿no? Para que el niño controle mejor sus emociones y sus conductas. Y por otro lado, también es importante la educación y la formación de los padres, ¿sí? Esto sirve para que puedan trabajar las habilidades sociales con el niño en la casa, porque no es solamente lo que tiene que hacer el terapeuta, lo que tiene que hacer el psicólogo, lo que tiene que hacer la maestra de educación especial, no. Es también el trabajo de los padres importante, ¿no? El trabajar las habilidades sociales con el niño en casa, aprendiendo parte de las técnicas que le enseñan al niño, ¿sí? Para esto es importante que el adulto, que mamá y papá, pues pueden recibir incluso asesorías, orientaciones por parte del especialista que se va a encargar de esto para que puedan llevar a cabo las acciones necesarias en el hogar. Ahora bien, ¿cómo es el tratamiento de el síndrome del Asperger en la adolescencia? En el caso de los adolescentes, ellos van a necesitar un entorno de apoyo, comprensión y respeto. Hay que tener en cuenta que son chicos un poquito más grandes, ¿no? Una buena práctica es motivarlos a participar en situaciones que ayuden a reforzar su autoestima, ¿no? Y que faciliten su integración en el grupo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, eh, hay niños que tienen preferencias por algún deporte, por algo en específico, por la música, por algo en específico, y allí es en donde se puede utilizar, ¿sí? Se utiliza eso que al niño le gusta para hacerlo participar en esas situaciones que le van a ayudar a reforzar su autoestima y que le puedan facilitar su integración en el grupo. Porque es importante la integración en el grupo para que el niño pueda establecer lo que es ese contacto social, ¿no? Y ese contacto social es lo que le va a permitir esa comprensión de las emociones del otro. Si se pueden dar cuenta, pues todo esto está muy relacionado. Por otro lado, también será conveniente proporcionarle estrategias de autocontrol que le permita analizar su conducta, ¿no? Tener una imagen positiva de sí mismo, eh, siguiendo con ejercicios que colaboren con la actividad orientada a la salud, a lo que es el entretenimiento y no a la competencia. No se les pone a estos niños, a estos adolescentes, a competir con nadie. No, se coloca al niño es a desarrollar aquellas actividades que le gustan, ¿sí? Un adolescente con Asperger va a necesitar apoyo a nivel académico, ¿no? Como por ejemplo unas directrices, perdón, eh, instrucciones, como les decía, ¿no? Instrucciones muy claras, directrices muy claras y precisas para las tareas, ¿no? Y contar con un profesor de apoyo también. En este caso puede ser una maestra sombra, un tutor, pero que esté preparado en el área, ¿sí? La práctica de actividades extracurriculares también lo va a ayudar a reforzar lo que son sus puntos fuertes y a reforzar sus habilidades. Ahora bien, para terminar con este punto, con este tema de lo que es el Asperger, el síndrome del Asperger, en cuanto a la parte de lo que es la medicación, no hay ningún medicamento aprobado que trate el síndrome de Asperger o los trastornos del espectro autista, como se los mencioné anteriormente. Sin embargo, sí existen aquellos que pueden ayudar con los síntomas relacionados, como la depresión y la ansiedad. Ahora bien, voy a pasar a lo que es el tercer trastorno del espectro autista, que se llama el trastorno desintegrativo infantil. ¿Ok? Les voy a compartir el material, me van a permitir un momento. Quienes deseen buscarme por redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como licenciada Ángeles Morillo o Ángeles Educación Red Educativa Virtual. Bien, ahora les voy a hablar sobre lo que les había mencionado. Otro de los trastornos del espectro autista, el trastorno desintegrativo de la infancia o trastorno desintegrativo infantil, como les mencioné. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que
El trastorno desintegrativo infantil también es conocido como síndrome desintegrativo de la infancia. Otros lo llaman síndrome de Heller, otras personas también se les suele llamar psicosis desintegrativa, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. Esto se trata de una enfermedad poco común que está incluida, como se pueden dar cuenta, dentro de lo que son los trastornos del espectro autista. Este trastorno se trata de una alteración psicológica que se caracteriza por su aparición tardía, ¿no? Niños y niñas alrededor de lo que son los 3 o 4 años de edad. Y esto afecta sobre todo al desarrollo del lenguaje, las habilidades motrices o la función social. Bien, normalmente el niño o la niña que sufre este trastorno tiene un desarrollo normal, ¿ok? Les voy a explicar aquí. Fíjense por qué se llama trastorno desintegrativo de la infancia. Porque el niño primero tiene un desarrollo normal, ¿ok? Pero en el momento en el que se va a manifestar la enfermedad, ese desarrollo normal que estaba teniendo el niño se interrumpe, ¿no? Y comienza a afectar a lo que son las habilidades cognitivas, las habilidades comunicativas e incluso el niño experimenta un tipo de regresión de todas esas capacidades que ya había adquirido. Bien, ahora lo que es respecto a lo que son los síntomas, ¿no? Otro punto importante por acá, el trastorno síndrome desintegrativo infantil también se le llama síndrome, ¿ok? Y esto fue descubierto tiempo antes de que Leo Kanner descubriera el autismo, ¿no? Sin embargo, su reconocimiento fue bastante tardío hasta hace unos pocos años. Y les hago mención de esto porque es más conocido, o mejor dicho, es más común. ¿Por qué es más conocido el síndrome del Asperger y el autismo? Porque tiende a ser más común. Es mayor la población que tiene autismo y es mayor la población de autismo y de Asperger que la población del trastorno desintegrativo infantil o del TGD. ¿Ok? Les hago mención de esto porque considero que es importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del trastorno integrativo infantil? Bien, como les expliqué antes, los primeros síntomas se van a comenzar, perdón, a aparecer lo que es alrededor de los 3 años. Sin embargo, cabe la posibilidad, puede ser que aparezcan hasta los 10 años. Entonces, imagínense, ¿no? Un niño que tenga un desarrollo normal y que a los 10 años mamá o papá o la maestra comience a darse cuenta de que el niño está más bien retrocediendo. Entonces allí hay que tener, eh, hay que tener mucha observación, ¿no? Esto lo digo en el caso de los docentes, madres y padres de familia también en casa. Ahora bien, los síntomas se dividen en 3 grupos, ¿no? Lo que es el área del lenguaje, el área psicomotriz y el área social. Los principales son pérdida total o parcial de la capacidad del lenguaje, ¿no? Tanto oral como escrito. En los casos en los que el niño no ha perdido totalmente la capacidad del lenguaje, puede producirse una ecolalia. ¿Qué es lo que ocurre? Que el niño imita o repite sonidos, palabras o frases. También está la dificultad de poder hablar o comprender a otras personas, ¿no? Esto puede derivar en el aislamiento. Y obviamente, pues el niño no va a querer comunicarse con los demás. También muestran apatía, desinterés por las actividades lúdicas, tienen una pérdida total del control de los esfínteres, hay una pérdida de la motricidad fina y motora, es decir, todos aquellos aprendizajes que ya se habían de una forma u otra consolidado en el niño, vienen a tener, comienzan a perderse, por decirlo, ¿no? Hay una incapacidad para moverse, andar, correr, saltar o realizar determinados movimientos con el cuerpo. Hay movimientos o gestos repetitivos de forma involuntaria, igual que en el autismo. No hay una reciprocidad social ni emocional, el niño carece de empatía, al igual que en el caso del autismo y del Asperger. Hay una irritabilidad, esto les ocasiona, por supuesto, esto les va a ocasionar el niño al no poder comunicarse, al no poder socializar, pues va a tener irritabilidad, ¿no? Va a tener ansiedad también.
incapacidad para ejecutar actividades cotidianas del autocuidado, ¿no? Como por ejemplo, que el niño se pueda bañar solo, que pueda comer solo, lavarse los dientes, vestirse. Hay una pérdida de interés hacia terceras personas y del entorno en general, incluso del mundo que le rodea. Y todo esto viene, eh, los niños, por ejemplo, los niños que sufren el trastorno desintegrativo infantil muchas veces presentan otros trastornos, ¿no? Como por ejemplo síndrome de Asperger o algunas patologías neuronales. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del trastorno desintegrativo infantil? Hoy en día los expertos todavía no han podido determinar las causas que explican el trastorno desintegrativo infantil. Las investigaciones realizadas hasta la fecha excluyen las causas neurológicas o médicas como un principal detonante de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón científica que pueda explicar el por qué ocurre esta regresión en el desarrollo infantil. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a lo que es el diagnóstico, eh, este se asocia comúnmente con otras patologías neurológicas, como por ejemplo trastornos convulsivos, ¿no? Los niños que padecen este tipo de trastornos también manifiestan síntomas similares a los del trastorno autista, ¿se pueden dar cuenta? Porque ya les mencioné lo que es la sintomatología. Las principales diferencias que hay con el trastorno autista es que el desarrollo es normal hasta que el niño alcanza los 3 o los 4 años, ¿no? Entonces, durante el curso clínico se produce un deterioro muy pronunciado de las capacidades que ya el niño había alcanzado. Por ejemplo, en el trastorno de Rett, el deterioro se produce de una forma prematura, ¿ok? Y se dan las estereotipias de las manos, los movimientos repetitivos semi-involuntarios y no propositivos. De forma resumida, les quiero hacer saber que hay una forma resumida, ¿no? En forma resumida, los criterios para diagnosticar el trastorno desintegrativo infantil son básicamente cuatro. ¿Okay? Primero, desarrollo aparentemente normal durante los primeros 2 años posteriores al nacimiento. Hay una pérdida considerable de las habilidades adquiridas previamente en áreas como el lenguaje expresivo receptivo o en las habilidades motoras. Se pueden ver anormalidades en áreas como la alteración de la interacción social, alteraciones de la comunicación, patrones de comportamiento de las estereotipas motoras que ya les mencioné, y esto no se manifiesta por la presencia de otros trastornos generalizados del desarrollo o de esquizofrenia. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a pasar con el tratamiento. ¿Ok? En cuanto a lo que es el tratamiento, eh, hay que recordar, hay que tener en cuenta que los tratamientos más comunes tienden a ser terapias conductuales y de comunicación. Hay algunos tratamientos nutricionales, tratamientos farmacológicos, todo lo que les mencioné anteriormente. Ahora bien, les voy a compartir el material de lo que es el último de los trastornos del cual les voy a estar hablando la tarde de hoy, que es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este es el tipo de trastorno que no entra ni en el autismo ni en el Asperger. Me van a dar unos segundos. Aquí está. Todo este material ustedes lo van a recibir. Quienes lleguen a optar por su certificado van a recibir todo este material. Muy bien. El último es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre por qué se llama trastorno generalizado del desarrollo no especificado? Esta es la última forma de clasificar a un niño que no encuadra en ninguno de los anteriores tipos de trastorno que ya les he mencionado. ¿Ok? Es decir, el niño no encuadra en autismo, no encuadra en Asperger. Eh, Esto ocurre por lo siguiente, porque el niño puede tener características autistas o puede tener características
del síndrome de Heller, ¿no? Eh, pero no va a mostrar unos aspectos generales para un diagnóstico preciso. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado se caracteriza por una alteración grave y extendida en tres áreas específicas del desarrollo, las mismas que se presentan en todos los TEA, ¿ok? Las habilidades lingüísticas, las relaciones sociales y la conducta e intereses. En esencia, se trata de un trastorno que incluye a todos los niños que presentan dificultades en su desarrollo, pero que no cumplen con otros criterios diagnósticos específicos, como por ejemplo el autismo, el síndrome de Asperger o el trastorno desintegrativo infantil. ¿Sí? Puede presentar signos de uno u otro y por estas razones, pues no se encuadra al niño en uno en específico. Y por eso se le llama trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia esta pregunta? Quizás alguien me la quiera hacer, entonces quise hacer énfasis en ella, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia al trastorno generalizado del desarrollo no especificado del resto de las alteraciones del desarrollo? Todos los trastornos del desarrollo tienen en común las alteraciones en las relaciones sociales, en el lenguaje, en el comportamiento, ¿sí? Como ya les he mencionado durante todo lo que es la primera fase de este curso. Sin embargo, a diferencia del resto, lo que es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado no tiene un criterio tan restrictivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los niños con afectaciones en estas tres áreas del desarrollo, que por los síntomas que presentan no pueden ser encuadrados dentro del autismo, dentro del Asperger o dentro de cualquier otro trastorno del desarrollo, se incluye dentro de esta categoría. Ahora bien, dentro de lo que es el punto de vista psicólogo y clínico, esto implica una visión mucho más comprensiva y abierta, lo cual permite tratar a los niños según sus síntomas y características personales sin tener que colocarlos dentro de una categoría limitada. ¿Ok? Por otra parte, esto también significa que el TGD no especificado incluya un amplio espectro de síntomas y que cada caso es único, por lo que demanda un programa de tratamiento altamente personalizado. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas? Les voy a hablar un poco sobre los síntomas del TGD no especificado. Identificarlo no es sencillo, ¿ok? Ya que demanda un diagnóstico diferencial con el resto. Hay que hacer un diagnóstico que lo diferencia del resto de las alteraciones del desarrollo y de otras enfermedades asociadas, ¿ok? Sin embargo, existen algunos signos, perdón, que develan, que nos van a dar, a dejar ver o hacer ver el trastorno generalizado del desarrollo no especificado desde una edad muy temprana. ¿Cuáles son estos signos? Primeramente, que hay un periodo de lactancia demasiado tranquilo y un inicio de niñez muy pasiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño prácticamente no demanda la atención de los adultos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto es lo típico. Lo típico es que en el inicio de la niñez, el niño, perdón, que en el inicio de esa etapa de la niñez, el pequeño demande mucho la atención del adulto. ¿Ok? Otro de los síntomas es hipotonía muscular. ¿Ok? Esto tiene que ver con problemas para manejar los objetos que se ponen a su alcance. Aquí entra lo que es la parte de motricidad. Otro de los síntomas también son ataques de pánico que son inexplicables. Hay rabietas muy intensas que no tienen una causa aparente. Hay una pobre expresión emocional que se manifiesta, de hecho, con la ausencia de sonrisa. El niño no sonríe, tiene la mirada perdida, hay algunos gestos de tristeza. Por otro lado, también estos niños tienden a manifestar aislamiento y una intensa concentración en sí mismos, ¿no? Esto les impide mantenerse atentos a su entorno. El niño no puede socializar. Para el niño socializar, tienes que estar atento al entorno. Entonces se cierran tanto en sí mismos que, eh, que no socializan porque no están atentos al entorno. Algunos niños pueden presentar un rechazo al contacto físico, se niegan a tomar algún juguete, algún objeto, no reaccionan. El niño no reacciona como se espera ante los estímulos externos, es decir, como lo haría
un niño neurotípico, no, ellos reaccionan de una forma completamente diferente. Y estos son los signos a través de los cuales podemos darnos cuenta. Hay unas, lo que son las estereotipas, los manierismos, ¿no? Con una gran resistencia a los cambios en el entorno o a los hábitos. Hay algunos que se balancean continuamente, sobre todo cuando están nerviosos. Hay un universo de intereses muy reducidos, ¿no? Por ejemplo, ellos suelen obsesionarse con algunos objetos o con algunos ruidos que para el resto de los niños no tendrían ningún interés. Entonces, de esta forma, pues, podemos darnos cuenta, ¿no? De que se trata de un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Hay una incapacidad para el niño tiene una incapacidad para poder darse cuenta de los resultados de sus actos, ¿no? Para poder vislumbrar los acontecimientos, ¿no? Por lo que ellos son muy propensos a sufrir accidentes. Por otro lado, están también las dificultades en el lenguaje, problemas para comunicarse de forma natural, presencia de ecolalia, que ya lo he mencionado, es parte de todos de todos los TEA también, ¿no? A menudo les cuesta responder a las preguntas, incluso para decir un simple sí o un simple no. Tienen tendencia a las autoagresiones, con frecuencia también desarrollan dificultades alimentarias, ya bien sea porque se niegan a masticar o porque rechazan los alimentos. Se debe aclarar también que con frecuencia estos niños también presentan lo que son algunas disfunciones neurobiológicas específicas, como las alteraciones en la integración sensorial, los trastornos del lenguaje, problemas de las funciones ejecutivas que mencioné anteriormente, todo lo que está relacionado con planificación, memoria de trabajo. Se puede apreciar que este tipo de problemas es más común en las familias disfuncionales cuando el niño ha sufrido algún tipo de trauma o cuando ha vivido alguna separación difícil. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado, eh, considerándose un trastorno del neurodesarrollo, y su diagnóstico se va a basar en la observación de los comportamientos, ¿no? Y en las características específicas que va a presentar cada niño. Es importante que los profesionales médicos realicen una evaluación exhaustiva para determinar si un niño cumple con los criterios necesarios para el diagnóstico de un TGD especificado. Y quería hacerles énfasis para finalizar en que aunque el término TGD, ¿ok? Durante todo el curso he utilizado el término, tuve que utilizar el término trastorno generalizado del desarrollo no especificado, pero creo que se los estuve mencionando anteriormente, que antes se les llamaba, en el DSM-4 se les llamaba a los trastornos del espectro autista, trastornos generalizados del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Aunque este término, el TGD, el término TGD, el término TGD no especificado ya no se utiliza en el DSM-5, sigue siendo relevante en el campo de la psicología y en el campo de la educación. Por eso es que tengo que mencionarlo, ¿no? Los niños con TGD no especificado, ellos pueden beneficiarse muy bien de intervenciones, de terapias adecuadas para poder abordar sus dificultades en la comunicación, lo que es la interacción social y el comportamiento, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que cada niño es único y puede presentar una combinación diferente de síntomas y de dificultades. Por lo tanto, el tratamiento y el apoyo, no solamente para el TGD no especificado, para todos los trastornos del espectro autista, de los cuales les he estado hablando, debe ser individualizado y debe estar adaptado a las necesidades específicas de cada niño. De esta forma, culminó lo que es la primera fase de este curso, intervención pedagógica en niños, intervención pedagógica para lo que es la atención educativa a estudiantes o a niños con trastornos del espectro autista. Perfecto. Bueno, muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a nuestras rondas de preguntas. Les invitamos a nuestros amigos participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas por la licenciada. Bueno, la primera consulta que nos dejan es, ¿son las vacunas culpables del autismo?
No lo son, porque, y te lo puedo decir con propiedad porque recibí formación, un diplomado, de hecho, en lo que es atención psicoeducativa individualizada de los trastornos del desarrollo infantil, y allí se habló sobre el autismo, ¿no? Y se hablaba lo mismo que mencioné durante lo que fue el desarrollo del curso, de que otra especialista, ella es argentina radicada en Brasil, una especialista que explicó que el tema del autismo, el tema de los trastornos del espectro autista en líneas generales, guarda, está vinculado a la información genética y una alteración en la información genética, pero no es por las vacunas. O sea, no es una causa, es más, la causa del autismo no es una vacuna, no lo causa. De hecho, ni siquiera la ciencia ha podido determinar. Ellos lo que hacen es dar información respecto a que se cree que es genético, ¿no? Y tienen sus estudios muy bien fundamentados para creer, para poder para poder sustentar el por qué es genético, ¿no? Pero no se puede decir que es por vacuna, no. La siguiente pregunta. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a nuestros amigos participantes que aún están a tiempo en realizar su pago por la certificación y los materiales. Y para obtener estos documentos, les estoy dejando el número de WhatsApp de mi compañero en el chat para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Para mayor información, también les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que les pueda ayudar a cómo obtener estos documentos. Bueno, la siguiente consulta que nos dejan es, ¿qué significa estar en el espectro? Bueno, se le llama trastorno del espectro, se le llama trastorno del espectro. O sea, el trastorno del espectro autista es una condición. ¿Qué es lo que ocurre? Está clasificado, ¿no? Entonces, ¿cómo está clasificado? Está clasificado en autismo, en Asperger, en, en trastorno de la infancia generalizado, especificado. En cada uno, o sea, no se limitan a un conjunto específico de valores. ¿Por qué? Porque ellos pueden variar y en edad varían en cuanto a lo que es la sintomatología. Por eso es que se le llaman trastornos del espectro autista, porque varía en la sintomatología. Esa es la respuesta a la pregunta, Dayana. Gracias. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a nuestros amigos participantes que los que realizaron el pago con anticipación, que sus materiales de la primera clase del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicar los documentos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudar. Bueno, la última consulta que nos dejan es, buenas tardes, ¿se sabe el por qué en los últimos años han aumentado los casos del autismo? Está muy interesante esa pregunta. Yo estaba esperando una pregunta de ese tipo. Fíjense un detalle. Eh, en una ocasión, eh, de la misma formación en la cual estuve, esta lista estuvo hablando sobre lo que es la alimentación en los niños con trastornos del espectro autista. Y ella explicó que la alimentación, de una forma u otra, influye en, ella explicó que influye vamos a decir, en nuestros genes o en nuestra información genética, ¿no? Bueno, en realidad, yo no lo tomé así como que, ¿no? Porque luego eh, tuve que estudiar lo que es la alimentación en el autismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se cree
lo que se cree, ahí, allí pueden haber dos teorías, vamos a decirlo así, ¿no? Dos teorías. La primera teoría es la teoría de la genética, ¿no? La teoría de esa modificación que hay en los genes que, que no se ha estudiado a profundidad y que solamente se dice que hay una modificación en la genética, pero no vas a encontrar un artículo en Google, un artículo en ningún libro, en ninguna enciclopedia, ni siquiera creo en el manual, tampoco vas a encontrar una información eh, extremadamente detallada, ¿no? De qué es lo que ocurre a nivel genético, porque como les expliqué anteriormente, la información genética es como un tejido. Entonces, cuando tú desgranas ese tejido, eh, la información cambia, ¿no? Tienes que desgranar el tejido para ver qué hay allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando desgranaron ese tejido se encuentran con que hay algunas alteraciones, ¿sí? Entonces, la alteración es lo que viene a traer, viene a desencadenar lo que son los trastornos del espectro autista. Y entonces, por otro lado, también se cree que la alimentación influye mucho, sobre todo cuando la madre está embarazada, ¿no? Se cree que la alimentación también influye mucho en el desarrollo cerebral del feto. Tengamos en cuenta que se, se dice, ¿no? Es lo que se encuentra, ¿no? En el manual, que hay una razón de ser que es genética, pero que esa razón genética viene desde que el cerebro, desde que el cerebro del feto se está desarrollando, se está formando, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de que es una información bastante delicada, que es una información que hay que saberla también manejar muy bien, saber compartirla. Eh, y bueno, esta es la respuesta que puedo darle a esa pregunta. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Bueno, acá nos han dejado una consulta más y la consulta que nos deja es, ¿existe una cura para el autismo? ¿Cómo entrevistar a una persona con autismo? Bien, lo que ocurre es que el personal calificado para entrevistar a una persona con autismo, para realizar lo que es el diagnóstico, la intervención, ¿cómo realizas el diagnóstico? Necesitas tener ese espectro de la sintomatología, ¿sí? Entonces, una vez que tú tienes que tienes los síntomas, esto lo hace un especialista. Lo mencioné anteriormente, lo tiene que hacer el psicólogo infantil, lo puede hacer especialmente el psiquiatra infantil o juvenil. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Primeramente, el especialista tiene que ver cuáles son los síntomas para saber cuál es el nivel de autismo, ¿no? Si fuera el caso, o referirse a cuál trastorno específicamente pueda tener el niño, ¿no? O el paciente, se puede decir también de esta forma. Eh, y una vez que se tiene todo este resultado, pues ellos van a buscar cuál es la metodología. Hay variedad, ¿no? Este, hay formas, por ejemplo, está el Denver, ¿no? El especialista es el más indicado, es decir, un maestro no puede, eh, por decirte, un maestro de aula, eh, por muy preparada que pueda, por muy preparado que pueda estar un docente de educación inicial o de educación especial, en lo que es concepto, causas, síntomas, tratamientos, le compete esto es al psiquiatra, al especialista, psiquiatra infantil o psicólogo infantil o juvenil. Cura no hay para el autismo, no hay una cura. Si hay un tratamiento médico, en algunos casos tienen que medicar a algunos niños o adolescentes. ¿Para qué? Para reducir lo que es la irritabilidad, para reducir lo que es la ansiedad, ¿sí? Para reducir lo que es ese exceso de movimientos estereotipados. Esa es la respuesta a la pregunta, Dayana. Gracias. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Bueno, aquí nos deja también otra consulta y la consulta que nos deja es, ¿influyen también las enfermedades raras? No, las enfermedades raras no pueden influir porque, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de lo que es
del manual diagnóstico y estadístico se encuentran todos estos, todo esto que les he mencionado, ¿no? Todos estos trastornos del espectro autista. Entonces, quizás podrían haber personas que tengan enfermedades raras, ¿no? Y presenten algunos signos o algunos síntomas de algún tipo de trastorno del espectro autista. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Bueno, al parecer, acá hay otra consulta que nos deja. Bueno, no se preocupe. Y la consulta es, ¿una persona epiléptica puede tener un hijo y salir con esa condición autista? Bueno, lo que ocurre es que se tendría que tener en cuenta, primeramente, si esos ataques epilépticos guardan relación, si la persona que tiene la epilepsia, si la persona que tiene vamos a decir, las etapas de la persona que tiene las etapas de epilepsia, tiene trastorno del espectro autista, es muy posible que un hijo le pueda salir con trastorno, pueda también tener trastorno del espectro autista. ¿Ok? Cualquiera de los trastornos. Eh, pero muchas veces hay personas que son epilépticas, son epilépticos, pero esto tiene ya comorbilidad o guarda relación con otras alteraciones de la salud que no tienen que ver específicamente con el gen del trastorno del espectro autista. ¿Sí me entiendes? Entonces todo va a depender de los signos, de los síntomas. Muchas gracias, licenciada de Los Ángeles, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas, entonces cerraríamos nuestra ronda de preguntas. Ah, y bueno, eso sería todo por hoy. Agradecemos a la licenciada de Los Ángeles por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. También agradecemos a nuestros amigos participantes. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Recuerda que la clase del día de hoy es la primera clase del curso. Estar atentos a su WhatsApp y a sus correos, ya que por ese medio se le estará enviando el link de la segunda clase. Bueno, eso sería todo por hoy. Que pase unas buenas tardes. Muchísimas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado.
podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.